celebramos la solemne fiesta de la Navidad. Los textos de la liturgia de hoy, especialmente de la misa de la Nochebuena, hacen referencia a la salvación que Dios nos regala en manos de un recién nacido. Y esta fiesta es una gran paradoja, ¿no? Justamente por esto, porque la salvación del mundo descansa sobre lo más débil, lo más pequeño, lo más pobre. Por eso los mundanos, los fuertes y poderosos odian a Dios, pero también odian al pobre, odian al débil, odian la inocencia de los niños. Esto uno lo puede ver en todo el relato del Evangelio, no solamente en el episodio del nacimiento, ¿no? Sino las consecuencias políticas de este nacimiento también, ¿no? Y es un llamado a la fe. La Navidad es una provocación profunda a la fe, porque solo la fe ayuda a descubrir el poder de Dios en la vivencia de un pequeño, ¿no? De una familia pequeña, pobre, y el contraste que se genera a partir de esta elección que hace Dios de llevar adelante el plan de salvación para toda la humanidad a través de lo débil y pequeño, lo que genera, ¿no? Eso que decíamos hoy, ¿no? Los poderosos de este mundo, los que no tienen fe, que les cuesta ver esto, les molesta. Le molesta el pobre, le molesta el pequeño, por eso los quieren eliminar. Y a veces de un modo violento. Cuando se habla de erradicar la pobreza, a veces se hace de modo violento, no promoviendo al pobre en su dignidad, sino eliminándolo. Se busca eliminar al pobre porque molesta, detrás del discurso así como bien armado de eliminar la pobreza. Solo desde la fe podemos acoger el anuncio del ángel, ¿no? Es decir, ese anuncio que hacen los pastores, y recibir al Salvador a través de este signo, un niño nacido en un pesebre. Y por eso poder dar cuenta de este encuentro habla de un proceso de fe, porque no es un rey en un palacio, sino un pobre niño en un pobre lugar, en un establo. Entonces, poder descubrir esto en la Navidad es el gran hallazgo. Poder descubrir que la salvación me llega a través de lo más insignificante y pequeño, y que Dios ha elegido ese camino, es lo que me llena el alma, ¿no? Y esto es lo que sorprende en el relato evangélico, y no es algo que sucedió hace más de 2000 años, es algo que sigue sucediendo hoy, ¿no? El pobre, el niño, el desvalido, el enfermo, el discapacitado, son molestias para la gente. La gente que se endiosa, la gente que se hace soberbia, autosuficiente, no puede tolerar esto. Esto es una molestia, porque el pequeño, el niño recién nacido, como decíamos recién, el débil, el vulnerable, de algún modo exige inflexiblemente que nos adaptemos a él. Y eso lo podemos ver en
en una situación bien doméstica, cuando nace un niño en una familia, y bueno, la familia tiene que adaptarse al niño, y no al revés, y no al revés. Y por eso molesta tanto el vulnerable, por eso molesta tanto, porque no se adapta a nosotros, no se adapta a nuestras pretensiones, a nuestra búsqueda de nosotros mismos, sino que exige, por el contrario, que nosotros nos adaptemos a él. Y por eso podemos entender esto de que hay que eliminar al que molesta. Es decir, el aborto, por ejemplo, es una salida fácil para sacarme de encima a alguien que viene a traerme problemas, ¿no? Entonces, el aborto es una salida fácil para eliminar a ese vulnerable que, bueno, nos exige un cambio de mirada, un cambio también en el corazón para acogerlos, ¿no? Y así podemos ver un montón de situaciones. Cuántos enfermos están solos, tirados, depositados, ancianos depositados en asilos, ¿no? Confinados ahí para que no molesten, ¿no? Los pobres, que también se los confina en las periferias, en las calles del centro también, es decir, quedan ahí tirados, a veces también discapacitados, tirados, solos, y evitamos mirarlos, pasamos al lado y evitamos mirarlos, porque eso nos incomoda y porque hay un grito en nuestro interior que nos dice: tenés que hacer algo por ese que está ahí, que no puede hacer nada. Bueno, este es el espíritu de la Navidad, el espíritu de acogida de lo vulnerable, de lo débil, de lo pequeño, de ese que molesta. Y por eso la paradoja. En la Navidad por ahí se busca más bien pasarla bien. Y bueno, quien busca pasarla cómodo, en su casa, digamos, con todas las comodidades y placeres, y darse una gran fiesta, es difícil que descubra esto. Es difícil que encuentre la grandeza de la salvación que Dios nos regala. Pedirle al Señor entonces que nos dé esta sensibilidad. Pedirle con insistencia, porque nuestra cultura de hoy, que apunta a eso, al consumo, al confort, al individualismo, nos aleja cada vez más de la salvación que nos traen los pequeños, los pobres y los vulnerables. Pedimos esta gracia al Señor, que así sea.